A la gente que le quitan las cosas es porque no supieron cuidarlas y protegerlas. Aquí en este programa siempre hablamos de cómo proteger tus bienes, tu patrimonio, y hoy nos vamos a ir a millón. Vamos a hablar de las estrategias correctas para proteger todas esas cosas que yo siempre te digo que cuides, asegurarlas bien y que estén nítidas para que tu patrimonio siempre esté bien cuidadito. Bienvenidos a Un Pleito y un Café con su anfitrión Milton Figueroa, abogado en la Florida Central, sirviendo a toda nuestra comunidad en el hermoso Sunshine State, aquí en la Florida. Mis amigos, este show siempre tiene invitados de gran calidad y hoy no es la excepción. Quiero agradecer a este excelente invitado que tengo porque aparte de que es un buen amigo, ha sido un excelente mentor y es un experto en algo muy importante, es cómo cuidar y proteger todas esas cosas que tú has ido creando a través de los seguros. Con ustedes, mis amigos, don Omar Nazario. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muy bien, muy bien. De verdad, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta invitación. Sé que hay mucha información que vamos a estar hablando. El reto es grande, pero sí vamos a ofrecer información importante para toda esa audiencia que te sigue en este programa tan exitoso. Claro que sí, Un yo pleito y un café. te agradezco mucho que vengas aquí a un pleito y un café. Vamos a tomarnos aquí el cafecito y esta taza, señores. La gente buena de Today Insurance siempre me cuidan y me traen un cafecito. Omar, tú participas y eres esta persona que le da ímpetu a la gente de Today Insurance porque no solo eres el jefe, sino también eres esta persona que guía, es un mentor y siempre tiene un consejo a flor de piel. ¿Eso es verdad o no? Bueno, ya son casi 24 años en la industria y realmente pues con las experiencias vividas pues nos encargamos de poder llevar un mensaje claro para cada uno de los representantes, pueda hacer un trabajo de calidad con todas las personas que se reúnen, ¿verdad? Cada cliente, cada persona allá afuera necesita tener un representante y qué bueno que están de la mano con Today Insurance. Eso es así. Y lo bueno es Sí. que yo quise traer a Omar al programa porque, fíjense, cuando yo me junto con un cliente, Omar, parte de lo que sucede en estas cosas es que hablamos de qué cosas tienen, qué piensan comprar, qué quieren proteger. La gente siempre se pasa preguntándome, ¿me puedes hacer un trust? ¿Me puedes hacer una corporación? ¿Puedes hacer un acuerdo entre los dueños? Y sí, hablamos de todas esas cosas, pero yo siempre le indico a mis clientes que parte de la estrategia es tener una buena, por decirlo así, una buena estrategia de seguros, porque de nada vale que tú tengas una propiedad y que la pongas en una LLC o una corporación y digas, ay, ya no hay más nada que hacer. Tenemos que tener unas buenas pólizas que nos cuiden y que nos protejan de lo imprevisto, de todo eso, como le dicen en inglés, esos perils, esas amenazas que pueden ser desde un acto de la naturaleza, o puede ser una persona que comete un daño, una persona que se accidenta con o sin culpa. Y eso causa un efecto porque naturalmente yo soy abogado que trabaja mayormente las cosas civiles, trabajo muchas cosas y tengo muy buenos amigos que están en la industria de accidentes de auto, la industria de caídas, y ellos demandan a personas y siempre están buscando cómo conseguir dinero. Entonces, si no hay una póliza de seguro, van a ir en contra del bolsillo del dueño de la propiedad. Háblame un poquito de cómo tú configuras esa estrategia de seguros. ¿Qué viene a tu mente cuando alguien pregunta, dice, bueno, tengo una casita ahí que la estoy alquilando y quiero ponerle un seguro? Dame un ejemplo de algo que tú digas que puede hacer una diferencia para ese cliente. Bueno, la realidad es que tenemos que ver esto como si fuera un tablón de cuando uno hace un rompecabezas. Yo creo que hay muchas piezas, hay muchos elementos que simplemente hacer una transacción de comprar una póliza. Yo creo que hay que evaluar cuáles son los riesgos que hay detrás de esas decisiones que se toman. Yo creo que el cliente tiene que sentarse con un profesional. Una póliza de seguro no se le compra a cualquier persona. Yo creo que la persona tiene que estar en esa sintonía, ¿no? De
no tan solo pensar en el producto, sino cuando hablamos de seguros de propiedad y contingencia, hay que ver cuáles son esas estructuras comerciales que una persona que, como decirlo así, comprar una casita para alquilar, pues hay personas que se incorporan, hay personas que simplemente tienen una LLC o hay un sinnúmero de riesgos que a la hora de la verdad la póliza se va a ajustar de acuerdo a la estructura que pueda tener esa persona y los riesgos que pueda tener. Porque, ¿verdad? De más está decir que para eso es que compramos una póliza, que lo acabaste de mencionar. Hay, lamentablemente, la mentalidad que hay allá afuera, lo dijiste, que es cómo buscar dinero, cómo, ¿verdad? En caso de un siniestro, cómo el abogado que está defendiendo a este cliente o los procesos de reclamo te llevan a tratar de conseguir la mayor cantidad de dinero posible de la cobertura que tenga. Entonces, dependiendo desde el punto de vista donde se encuentra el cliente, el que está comprando para una propiedad de renta, tiene que protegerse contra él mismo, esos daños de terceros, porque hay personas que van a estar viviendo la propiedad, que hay que cubrirse contra los renters, pero también hay que cubrirse contra personas que van a visitar, con personas que van a ir a llevar productos, servicios, que tantas cosas, que a veces uno, ¿verdad? Lamentablemente los clientes se emocionan más por la propiedad que por los riesgos que conlleva el tener una propiedad de inversión. Entonces, por eso es importante sentarse con un profesional y evaluar todo el panorama desde el punto de vista de cobertura, porque una cosa es asegurar la propiedad contra fuego, contra huracán, contra todo este tipo de siniestros, pero también está la parte legal en caso de una mala práctica, en caso de un accidente desde el punto de vista de liability, alguien que se cae en la propiedad, alguna demanda que venga. Entonces, son diferentes elementos que hay que evaluar, pero sí, y también los riesgos conllevan diferentes tipos de cobertura. Entonces, no es comprar una póliza por comprarla, es tener la póliza correcta, obviamente, que pueda cubrir esos riesgos que el cliente pueda tener. Tener la póliza correcta. Yo creo que ese es un término bien importante, porque a veces a la gente se le olvida y cuando te llaman, lo que dicen, yo quiero la póliza más barata. Mira, necesito ahorrarme $20 todos los meses. Y sí, hay cosas que tú puedes tratar de comprar basado en precio, pero en realidad, cuando tú estás invirtiendo, tienes que hacerlo, tienes que invertir a base de calidad, no a base de precio. Entonces, a veces es mejor pagar un poquito más en una póliza que de verdad te proteja, que de verdad puedas lograr lo que tú estás buscando, porque mientras estabas conversando, se me vienen a la mente múltiples ideas de cosas que yo he visto. Por ejemplo, los perros. O sea, tú tienes una casa, Omar, y tú se la alquilas a don Paco. Y don Paco tiene una de estas razas prohibidas de perros que a las compañías de seguros no le gustan. Y don Paco maneja muy bien su perro, porque su perro lo conoce. Ellos son dos medios perros a veces. Entonces, pues ellos se manejan muy bien el uno al otro. Pero cuando viene el cartero, o cuando viene el de Amazon, o cuando viene alguien de visita, hay una niñita que tiene una muñeca de un color que le gusta mucho al perro y el perro se ensaña. Y el perro, no vamos a decir que el perro es malo, vamos a decir que el perro simplemente quiere jugar. Y jugar para ese perro significa pararse en dos patas y ponerle las manos o las patas del frente encima a la niña se friquea, empieza a gritar, el perro se cree que la están amenazando y de momento muerde. Y si don Paco no tenía la cubierta correcta, o si don Paco nunca le dijo a la compañía de seguros que había ese tipo de animal en la casa, allí hay un problema bien serio para don Paco, ¿verdad? Definitivo, y sabes que hay compañías que no aceptan, ¿verdad? Diferentes tipos de raza, de animales, que el hecho no tan solo de mencionarlo, al mencionarlo pudiera ser que no pudieran comprar la póliza. Y a veces uno dice, pues si lo menciono, pues no me la venden, así que no lo menciono para poder comprarla y al final del día estás comprando, No estás comprando no estás nada. comprando nada. Sí. Entonces, al final, pues, lo que queremos, por eso la orientación es bien importante y más si nos vamos por ese lado de las propiedades de renta, es importante los contratos, es importante a la hora de sentarse con un cliente, con una persona que, ¿verdad? Se está firmando un contrato para vivir la propiedad, que sean bien específicos en ese tipo de cosas. Entonces, un dato curioso que muchas personas no saben, que a veces cuando hablamos del tipo de mordidas de animales, en cuestión de reclamo, muchas personas rápido le viene a la mente
los pitbull, los rottweilers, todo ese tipo de animales feroces que hay en la calle, pero es interesante que nacionalmente por años el mayor número de reclamos que viene por mordidas de perro son por chihuahuas. ¿En serio? Sí, entonces pues son cosas que la gente no, ¿verdad? No, mucha gente no lo sabe. Sí, no sé cómo se llama la parte de atrás del tobillo, Ajá, mordidas sí. de ahí, la gente tiene que ir al hospital por mordidas de chihuahua. Esa parte de atrás del tobillo que siempre se enreda en los zapatos y que deja uno y tiene uno que ponerse una curita si anda sin media. Exactamente. Ahí mismo, ese es el punto clave. Pero sí, son cosas que obviamente con la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Uno va aprendiendo y cada vez pues podemos orientar mejor a las personas para la toma de decisiones, ya sea para su residencia principal, como también, ¿verdad? Los dueños de negocios, dueños inversionistas, que tienen que tomar todo eso en consideración. Por eso la póliza es importante, pero también la estructura, los contratos, el respaldo con un buen abogado que conozca el tema, los tipos de propiedades, ¿sabes? Son un sinnúmero de elementos que hay que tomar en consideración para conseguir esa póliza correcta, porque algo que quiero añadir también es que yo he visto muchos errores en personas que compraron sus casas principales, o sea, su residencia principal en un momento dado, luego se mudan y ahora se mudan a otra residencia principal, pero esa la empiezan a rentar y se les olvida o no son orientados correctamente que tienen que cambiar la cobertura. Anda, o sea que si tú te mudas, si yo compré mi casa porque hay mucha gente que hace este juego de que compro mi casa, la vivo 2 o 3 años, con el equity le saco un préstamo, voy y compro otra, me mudo a esa, rento la anterior y así como que siguen y de momento yo he visto casos ejemplares de gente que ha podido ir creando un mini imperio de propiedades de esa manera, pero quiere decir que la póliza de seguros de la casa donde tú vives es diferente a la póliza de seguros de una casa que tú alquilas. Eso es correcto. Y Entonces, quiere decir que si tú te vas de esa casa que tú vivías, tienes que llamar a la gente de seguro. Mejor, vamos a decir que llamen a tu de insurance. también pueden hacerlo. Creo que es buena idea, ¿verdad? Y que llamen y digan, me mudé de mi casa, estoy viviendo en otra, así que necesitan una póliza para esa casa nueva. Y la casa que dejaron atrás que van a alquilar, ya sea que se quedan con esa casa a nombre de ellos o la pones en LLC o en corporación, que es lo mejor, o Ajá. la ponemos en un trust, entonces esa casa hay que sacarle una póliza diferente. Hay que sacarle una póliza diferente. Entonces, lamentablemente, ¿verdad? Hay condiciones, a veces hay personas que tienen la casa salda, que no tienen ningún requerimiento por parte del banco. Entonces, toman decisiones pendientes al patrimonio, pendientes a la ganancia, pendientes al dinero de la renta y se olvidan de elementos importantes de cobertura que en un momento dado de un reclamo, si tú no tienes la forma correcta, la compañía puede decir que no tiene ningún tipo de cobertura, porque hay decisiones que el cliente necesita tomar que tiene que estar de la mano de profesionales que lo vayan llevando. O sea, por eso sigo trayendo a la mesa el rompecabezas, porque los seguros a la hora de ver la estructura comercial, el crecimiento, el trust, cómo seguir expandiendo tu patrimonio, siempre vas a tener que ir de la mano con estructura, añadiendo a tu estructura la cobertura correcta. Entonces, pues eso no es una decisión que se tomó hace 15 años atrás y ya yo no la voy a evaluar. Creo que todos los años se debería estar evaluando si la póliza que yo tenía antes o las coberturas que tenía siguen siendo las correctas por decisiones que voy tomando en el camino. Cierto, muy cierto. Déjame añadir una pieza más a ese rompecabezas. Vamos a volver a lo de Don Paco, ¿ok? Y ahora quiero hablarle a la gente que le encanta el juego de real estate, que son muchos que ven este programa. La gente que le encanta, ya sea porque son agentes o porque son small landlords, mom and pop landlords. Imagínate el cuento de Don Paco con el perro que muerde a la nena. Ujú. Y Don Paco es el dueño de la casa, pues sí, sabemos que van a demandarlo a él porque él es el dueño de la casa, ocurrió en su casa. Pero si Don Paco lo que hace es que alquila la propiedad a un tercero, a un inquilino, y el inquilino es el que trae el perro, y el perro muerde a esa niñita que estaba visitando, ahí la demanda va en contra del inquilino y en contra de Don Paco también, aunque no sea, que el perro no haya sido de él. Definitivo, es como ahí es donde entra ese tecnicismo del depende, ¿verdad? Depende de lo que Ujú. pudo haber ocurrido, porque supongamos que la casa tiene una cerca, pero y que la cerca le pertenece al dueño.
Entonces el perro está en los predios, mientras está en los predios, pues hay una cobertura de que está controlado, pero la cerca está rota. Y entonces ahora el perro se salió por el roto de la cerca. Entonces ahora viene un compliance del dueño de la propiedad porque esa propiedad no estaba en condiciones para lo que fue rentada, porque a lo mejor se rentó y se aceptó, se coordinó lo del perro porque el perro iba a estar en el patio. Pero entonces son diferentes elementos que se toman en consideración en una demanda, que es necesario que siempre el dueño de la propiedad sepa que hay una responsabilidad que tiene en caso de que pase cualquier cosa, aún teniendo contratos donde supuestamente te eximen de cualquier responsabilidad. Sí, y esos contratos yo los he visto donde hay landlords que incluyen cláusulas en un contrato con un inquilino donde dicen que va a haber un hold harmless, en otras palabras, que cualquier daño que ocurra va a ser responsabilidad del inquilino. Sin embargo, yo como abogado tengo que decirte a ti, a toda la audiencia, que esas cláusulas no funcionan. Esa cláusula es una cláusula entre el inquilino y el dueño de la propiedad, pero si viene una demanda es en contra de todo el mundo. Y eso es lo que significa esa cláusula, es que si el landlord, el dueño de la propiedad, tiene que pagarle algo, puede tratar de recobrar del inquilino. Eso es lo que significa el hold harmless. En ese sentido, y dime tú que eres experto en seguros, yo siempre le digo a mis clientes, cuando usted haga un contrato de alquiler, usted no le sugiera al inquilino que se saque una póliza de Renters Insurance. Usted exíjale como una condición de que saque esa póliza, porque ahí estás creando una línea, estás creando una pared adicional entre esa jauría de gente que viene a demandar y tu bolsillo. Sí, ese es el dato principal, pero a la misma vez también estás protegiendo a la persona que está, a tu inquilino, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de que es un win-win, porque tú no quieres tener un inquilino que mañana pase algo en la propiedad y tenga una demanda y tienes el inquilino ahí, a lo mejor tienes un problema porque no puede pagar la demanda, lo que sea, ahora tienes que sacarlo, pero entonces es una protección que es necesaria. Yo creo que son bastante económicas para lo que te puede cubrir en cuestión de en caso de una demanda. Así que es bien importante que se tome en consideración, como dice, bajo contrato, toda persona que tenga una propiedad y tenga un renter en su propiedad tiene que exigirlo. Yo creo que hubo exactamente el año, no sé cuándo ocurrió, pero sé que hace varios años atrás se hizo ley el tema de cuando personas viven en apartamentos, tienen que presentar una póliza de un rental insurance basado a lo mismo. Obviamente no es obligatorio en las propiedades, pero creo que es más fácil ahora porque la gente va tomando conciencia de que es importante que esté una cobertura en caso de una demanda, que nadie quisiera estar envuelto en algo como eso. Creo que es bien importante. Y sí, tú lo mencionas como un win-win y es verdad. Porque un inquilino que no puede pagar renta, pues termina teniendo dos problemas. No solo una demanda que le llegó de algún abogado famoso, sino también que ahora tiene que buscar a dónde mudarse, a dónde irse, porque pues, obviamente necesitas dinero para poder cubrir tu gasto. Háblame también y buscando información para estos amigos que les gusta también el real estate. La gente que tiene más de una propiedad, yo hablo a veces de lo que son las pólizas estas sombrillas, los umbrella policies. ¿Tú me puedes dar un poco de detalle acerca de cómo funciona eso y si conviene? Porque lo que yo entiendo de una póliza de esas es que esas son pólizas que entran en vigor cuando se acaba la cobertura de la póliza principal. Y si ocurre un accidente grande, a veces las pólizas no tienen suficiente liability. ¿Cómo Sí, funciona eso? sí, siempre los productos, tanto de pólizas de auto comercial y personales, y también, ¿verdad? Desde el punto de vista de los seguros de propiedad, siempre va a haber un límite de cobertura, pero entendemos que ya cuando, ¿verdad? Cada vez el riesgo va aumentando y más cuando este individuo ya se comercializa, ¿verdad? Y tiene un negocio, tiene varias propiedades, su riesgo cada vez va a seguir aumentando y a veces los límites que tienen las pólizas no van acorde con el crecimiento patrimonial que tiene esta persona. Entonces, ahí es donde entra en vigor esas pólizas umbrelas, sombrillas,
donde, como muy bien dice, estas pólizas se activan una vez ya cuando se agotan los recursos que tienes en tus pólizas, donde a veces combinan tipos de productos. Hay veces que para poder obtener una póliza umbrella, te exigen unos límites en la póliza de auto, en la póliza de las casas, porque ellos lo que están midiendo eso, es el exceso que haya en caso de una demanda. Y a veces las demandas, uno piensa que $1 millón es mucho dinero, pero estamos viviendo tiempos donde entre los gastos operativos de estas firmas de abogados, las negociaciones que se puedan hacer con situaciones de una muerte, de una muerte múltiple, son situaciones que ocurren. Hace poco en Puerto Rico, no sé si llegaste a verlo, una casa que explotó completamente por una línea de gas, que uno piensa que esas cosas no pasan, o sea, que pasan en películas nada más. Uno piensa que eso pasa nada más que en los muñequitos con Bugs Bunny y el Correcamino, que siempre había las cosas marca Acme que se explotaban. Pero no sé si llegaste a poder ver, ¿verdad? Visualizar cosas que ocurrieron, que las propiedades al frente y atrás de esa propiedad se vieron afectadas, y todo eso va a ir a una demanda para poder reclamar todo ese tipo de daño. Entonces, pues a veces uno piensa que lo que uno tiene ya es suficiente. Por eso es que a lo mejor hoy, cuando yo compré la póliza, no tenía un escenario como el que tengo ahora, que han pasado varios años. Así que siempre es bueno sacar un tiempo para reevaluar, para ver cuáles son los procesos. A veces hay cosas que uno mira de la mente, uno piensa que eso nunca puede pasar. En una educación continua, hace muchos años atrás, yo estaba estudiando un caso que una persona entró a robar a una propiedad, y cuando fue a salir por el garaje y se cerró la puerta de adentro del garaje para entrar a la propiedad, y también estaba cerrada, bloqueada la puerta del garaje de afuera. Ok. Entonces la persona quedó un fin de semana completo porque las personas, los dueños de la propiedad, estaban de vacaciones. Y él entró dentro del garaje y no podía ni entrar a la propiedad ni salir afuera. Comió comida de perro, un sinnúmero de cosas que pasaron, y eso fue a la corte, un caso de estudio en educación continua para agentes profesionales. Resulta ser que cuando salió, demandaron a la compañía de seguro por restricción a la propiedad, a la libertad, restricción a la libertad. Y ganó el caso esa persona, aún reconociendo que había cometido un delito porque él había entrado a la casa a robar. Entonces son cosas que pasan, que están en la historia de lo que es la industria, que a veces uno dice que eso es un charlatán que entró ahí a robar, pero nosotros no sabemos hoy qué pueda pasar en todo este tipo de propiedades que nosotros podamos comprar, ya sea para desde el punto de vista comercial como nuestra residencia principal. Por eso es importante que estemos al tanto de los detalles. Es muy doloroso cuando uno ve clientes que te dicen: yo no sé lo que yo firmé ahí, pues yo lo que pedí, como comenzamos, que estabas diciendo lo más barato, porque yo lo que quiero es tener un pago cómodo en la hipoteca. Pero al final del día a veces lo barato sale caro. Entonces es entendible que el precio es importante, pero también es mandatorio que la persona que está firmando unos documentos para comprar algo tan importante como un seguro de propiedad sepa lo que está comprando. Absolutamente, absolutamente, porque fíjate, el costo de todo ha subido en los últimos años, la inflación es real, y del mismo modo que tal vez hacer compra en el supermercado más cercano ha aumentado en precio, también aumentan los costos de operación de facilidades médicas, los costos de operación de los que arreglan vehículos, los costos de operación de los que arreglan las propiedades. Un reclamo por daños a una propiedad hoy día es más caro que lo que era antes. Y un accidente, fíjate, no tiene que ser alguien que viene a robar, puede ser un invitado a una fiesta, y hay tantas cosas que pueden pasar. Y lo que las personas no entienden es que si tú tienes una cubierta de $100,000 de liability por un caso de un daño a un invitado a la propiedad, esa cantidad se puede ir súper rápido. ¿Ok? Nada más en tratamientos con un quiropráctico, hacerle 2 o 3 MRIs, ponerle unas inyecciones, hacerle tal vez una cirugía menor, ahí se van los $100,000. ¿Ok? Y queda desprotegido el dueño de la propiedad. Yo
soy un fiel creyente de que mientras más tú puedas poner en ese asunto del liability, más protección vas a tener, porque un día cualquier accidente vale dinero. O sea, es una realidad porque, de nuevo, los costos han aumentado y los tribunales entienden que cuando una persona tiene un daño, pues necesita tratarse. Y los daños a veces se miden, o sea, ponte a pensar, no tienes que ser un super genio para tú hacer un reclamo de 300, $400,000. O sea, cualquier persona, una persona que es un obrero, esa persona se accidenta y tiene que dejar de trabajar, tiene que volver a reinstruirse para poder hacer trabajo en otra industria. Y esta persona tiene, por decir algo, 25 años de edad. Oye, el costo de las cosas médicas de por vida es grandísima. O sea, $100,000 se van. Pregúntale a cualquiera de los abogados que se anuncian en los billboards y te van a decir cómo es, y te lo digo yo también. En ese sentido es muy, muy importante poder tener todas esas cubiertas. Quiero preguntarte también del punto de vista de los negocios, porque me parece importante tener cubiertas de seguros que puedan proteger a la eventualidad, ya sea de que un empleado mete la pata, ofrece el servicio equivocado o por una cuestión de un producto que se vendió que a lo mejor no estaba lo suficientemente fresco, digamos en los comestibles, por ejemplo. ¿Qué observaciones o qué ideas tú puedes tener por allí? La realidad es que cuando hablamos de liability, cuando estamos hablando de negocios, como que la forma puede ser la misma, pero al final del día, dependiendo el tipo de negocio, la industria, pues se generan unas aplicaciones que hacen preguntas que van encaminando la cobertura para poder cubrir todas esas necesidades. Entonces, cuando una persona va a comprar un negocio, va a comprar o va a desarrollar un negocio, pues antes de tomar decisiones de comprar el negocio, tiene que también evaluar los riesgos de cobertura, porque también hemos visto personas, diferentes escenarios, personas que tienen intenciones de comprar un negocio de transportación de envejecientes, por ejemplo, que son unos que a cada rato nos llegan requests desde esa línea, desde esa perspectiva. Y cuando ellos, después que están emocionados, cómo ven el negocio y todo, y cuando se dan cuenta los altos costos del riesgo que las compañías cobran por ese tipo de negocio, automáticamente desisten, porque son costos enormes el costo, ¿verdad? Del costo de las pólizas. Bueno, porque tienes una guagua llena de viejitos que se caen con mucha facilidad, entonces se multiplica. El riesgo es mayor. Sí, es una curva ascendente, ¿verdad? Porque se cae uno y se caen cinco. Así que Pues, no es tan fácil. entonces, pues todo depende, ese tipo ¿verdad? El negocio, la industria, si es un negocio de comida, si es un negocio simplemente de servicios, y hay muchos factores que se toman en consideración, pero al final del día todos están en riesgo porque cuando reciben clientes, dan un servicio, hay que ver los dos factores desde el tipo, cuando tenemos empleados. Porque si tenemos simplemente representantes que cobran por comisión, a lo mejor desde el punto de vista de 1099, que son trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Contratistas, pues ya no hay que pensar en ciertas coberturas por ellos, pero si son personas que trabajan por un horario, que trabajan en la oficina o en el negocio, ya son W2, entonces ahora tengo que pensar en Workers' Comp. Entonces, hay un sinnúmero de servicios y de productos que dependiendo de la línea de negocio es que se tienen que tomar en consideración. Personas que están comenzando, que se enamoran del producto, pero no tienen un plan de negocio para poder ver qué tan efectivo pueden ser, si van a generar dinero o no. Y hay preguntas tan básicas como, ¿y cuánto usted piensa ganar en el primer año de negocio? Y es lamentable que más del 60% de los hispanos, latinoamericanos en la Florida Central te contestan, yo no puedo saber porque yo no he empezado el negocio. Entonces, pues, la contestación de uno tiene que ser, tienes gran posibilidad de fracasar, porque si no tienes proyecciones, realmente tú no has hecho un análisis de mercado. Entonces, un sinnúmero de cosas de simplemente, como dijimos al principio, esto no se trata de comprar una póliza porque me la pidieron. Yo tengo que tener una serie de elementos en mi mesa para saber si verdaderamente yo voy a tomar esa actividad y cuáles son los riesgos
que eso va a conllevar a mi persona para yo entonces poder comprar la póliza correcta. O sea, que la póliza correcta no tan solo tiene que ver con precio, sino que lo que yo estoy comprando verdaderamente me va a proteger. Y eso es una de las cosas más lamentables que hay, porque hay personas que no tienen la cobertura correcta simplemente porque no los han educado correctamente. Por eso es que tienen que llegar a tu The Insurance, ¿ah? Eso es así, eso es así. Y si tienen dudas legales, tienen que venir aquí a la oficina de Milton Figueroa. Omar, yo te agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí y te voy a invitar de nuevo porque hemos hablado estrictamente de asuntos de seguros conectados con los negocios y con ser dueño de propiedades, pero hay una gran cantidad de cosas que podemos hablar. Aparte de eso, tú eres una persona que has desarrollado unas habilidades adicionales. No es simplemente vender una póliza, tú eres un mentor de muchos negocios y hay cosas que tú las dices y yo me doy cuenta de que aquí hay una sabiduría bien poderosa cuando se trata de estrategias, de negocios, de creación. Y quiero que hablemos de todas esas cosas en una segunda parte, en otro episodio de aquí de Un Pleito y un Café. ¿Te parece? Definitivo, me Bueno, pues ya tomaría está. un café contigo y hablaríamos de Ya, todas estas cosas. sí, sin pleito, sin pleito. Ya está grabado, así que me aceptaste la invitación. Amigos, nos volvemos a ver pronto. Este ha sido un evento súper especial. Gracias, Omar. Gracias a ustedes, amigos de la audiencia. Y nos volvemos a ver en un pleito y un café. Vamos para